Bueno, buenos días. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Es para mí otra oportunidad de compartir la palabra del Señor, esta preciosa palabra de Dios, santa palabra del Señor, eterna palabra de Dios. Me lleno de gozo y también estoy muy contento, y soy sincero y les abro mi corazón, estoy muy contento de estar con ustedes. Yo le decía a Bruno que para mí es algo hermoso compartir con ustedes, tengo como algo muy especial con ustedes, así que estoy muy contento y también admito que estoy un poquito triste porque no veo algunas caras que esperaba encontrar, de algunos preadolescentes, de algunos adolescentes, de algunos jóvenes con los que pude compartir algunos campamentos y algunas reuniones de jóvenes, de preadolescentes. Así que estoy triste, me estoy muy contento de verte, Agus. No sé si venís ahí o si es la primera vez que venís, pero estoy muy contento de verte, estoy re contento de ver a algunos. Así que vamos a comenzar con la palabra del Señor. Cuando Brunito me decía de elegir un tema, de compartir, nosotros en la iglesia estamos tomando lo que es la carta a los Colosenses. Y me sentí tentado en decir, bueno, saco un mensaje de ahí, de lo que ya di, de lo que ya armé. Pero yo en mi estudio personal estoy con la carta a los Romanos, así que no me gusta a mí dar muchas vueltas, sino ir directamente a la palabra, explicarla y que el Señor hable por sí solo y a través de su palabra. Así que te pido que me acompañes a Romanos capítulo 5. No sé si ustedes vienen haciendo algún estudio. Bien, ahí bonito me hace señas. Se sigue escuchando, ¿no? Bien. Vuelvo a preguntar porque no lo entendí. ¿Qué estábamos estudiando? Juan, bien, no me dijeron nada de eso. Estuviste mal. Vamos con Romanos 5. ¿Alguno leyó completa la carta de los Romanos? Me levante la mano. Bien, voy a estar muy preguntón, así que si está distraído va a quedar muy mal delante de la congregación. Así que bueno, hemos leído Romanos, estamos todos más o menos con una idea. Vamos a estudiar el capítulo 5 de Romanos, que el título es Resultados de la Justificación, pero para poder entender esto tenemos que irnos un poquito más atrás. Y vamos a Romanos capítulo 3. ¿Saben qué? Los que estudian la carta de Romanos dicen que el capítulo 3 es como el semillero de la carta de Romanos, porque a través de versículos los desarrolla capítulo más adelante. Por ejemplo, no sé, el versículo 2 o 3 lo desarrolla en el capítulo 6 y 7. ¿Sí? Y él empieza en ese semillero del capítulo 3, empieza a luego a desarrollar la tesis. Y sabe que hace como unos 500 años atrás, una persona que seguramente escucharon nombrar, que fue Lutero, el gran reformista de nuestra fe y de lo que nosotros somos ahora, se rompió la cabeza para entender la carta de los Romanos. Y Lutero entendió que la carta de los Romanos está, digamos, basada en un solo versículo de la Biblia, que está en Habacuc capítulo 2, que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, a través de este versículo, Pablo agarra este versículo y empieza a desarrollar la carta de los Romanos. Y vemos en el capítulo 3 que tenemos una necesidad tremenda, que hay una necesidad que realmente tiene que colmar nuestro corazón. Es la necesidad de justicia. Fíjate que el versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Acá Pablo está mostrando y les está escribiendo esta carta ahí a lo que son los judíos y dice, ¿sabes qué? Los gentiles son injustos, los gentiles no saben quién es Dios, pero ustedes tampoco lo saben. Ustedes no entienden a Dios, no hay justo ni aún uno. ¿Sabes qué? Pablo está mostrando en este capítulo 3 de Romanos que tanto el pueblo de los gentiles como el pueblo judío no tenía en cuenta a Dios en su vida. Pablo les dice esto y empieza como, digamos, a describir y hace una radiografía de lo que es el pecado. Si tenemos algún día la oportunidad de leer todo el capítulo 3, vamos a ver cómo el pecado toca nuestras palabras, la manera en la que hablamos, cómo el pecado toca nuestra conducta. Lee el versículo 12, el 13, el 14, el 15 hasta el 19 y vas a ver cómo el pecado toca tu palabra, toca nuestra conducta, pero principalmente el pecado mancha y pervierte nuestro carácter.
Y esto nos hace enemigos de Dios y necesitamos la justicia de Dios. Y esto es lo que Pablo está explicando en este capítulo 3. Pablo, en resumen, les dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen en cuenta a Dios en su vida. Y yo pensando en esto, viendo que los incrédulos no tienen en cuenta a Dios en su vida, yo me preguntaba a mí mismo, me decía, Mati, ¿tenés en cuenta a Dios en tu día? A cada momento de tu día, ¿tenés en cuenta a Dios? ¿Qué nos diferencia de estos incrédulos que no tienen en cuenta a Dios en su vida? Decimos que somos cristianos, pero Dios no es el centro de nuestra vida. Y esta justicia que necesitábamos, que hoy tenemos, no se muestra a través de nuestra conducta, de nuestra palabra, de nuestro carácter. Entonces Pablo empieza a mostrarle a estos judíos y dice, ¿saben qué? Quizás han estado entendiendo un poquito mal las cosas. Y usa el ejemplo de Abraham, que Abraham, para los que estaban leyendo este texto, era santo hombre, santa palabra, y todo dependía de Abraham. Y le dice, ¿sabes qué? Abraham no fue justificado cuando le circuncidaron, sino que Abraham fue justificado ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? Porque le creyó a Dios. ¿Sabes qué? Abraham le creyó a Dios 14 años antes de ser circuncidado. Entonces Pablo les muestra esto en el capítulo 4. Yo les ruego que cuando tengan tiempo lean esto, porque un judío que leía esto se le zafa un tornillo, literalmente. 14 años antes de ser circuncidado, Abraham ya fue hecho justo, porque tan solo le había creído a Dios. Este capítulo 4 es muy poderoso doctrinalmente. Nos explica que la justicia es por fe y que no es por obras. Tremenda cachetada al pueblo judío, porque Abraham le creyó a Dios. No es porque él se fue de Ur de los Caldeos o porque se circuncidó, es porque él le creyó a Dios. Nos muestra en segundo lugar que la justificación es por gracia y no por la ley. Otra cachetada del pueblo judío. ¿Cómo? Si caminamos 40 años y Moisés nos dio la ley y esa ley la teníamos que escribir en la frente, llevarla en los bolsillos. ¿Cómo no va a ser la ley la que justifica? No, dice Pablo. Es la gracia de Dios. Y nos muestra que la justificación, en tercer lugar, es por el poder de la resurrección de Cristo, no por el poder de cada uno o de nuestro esfuerzo. Tremendo capítulo 4. Está confrontando directamente. Y así como confrontó al pueblo judío, confrontó a aquel pueblo de Alemania donde estaba Lutero, las iglesias se levantaban cobrando dinero que era sucio. Esta palabra se levantó y trastocó a la humanidad y trastocó a ese pueblo que por obras se quería mover. Y fíjate la última palabra del capítulo 4. Dice el último versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Cristo, y resucitado para nuestra justificación. ¿Y cómo arranca el capítulo 5? Justificados. A veces memorizamos este versículo 1 del capítulo 5, donde dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero no entendemos que esto ya viene de anterior, ya viene anteriormente, y quizás lo que vamos a leer antes no nos va a gustar. Pero wow, somos justificados. Pero la justificación es por medio de la fe, por gracia y por aquel poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces Romanos 5, hasta el versículo 8. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esta lectura que acabamos de hacer es realmente tremenda para nuestra vida. Yo quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos que la obra de Dios no es una obra pasiva, no es una obra que ya sucedió, no es algo que, listo, el Señor transformó mi vida y nos dejamos ahí nomás. Quiero que entendamos que esta justificación, que ya vamos a ver qué es y vamos a intentar juntos de encontrarle una definición, quiero que entendamos que esto tiene beneficios y trae privilegios a nuestra vida que como iglesia hoy lamentablemente no conocemos en primer lugar y en segundo lugar no las disfrutamos. No la estamos disfrutando. Y quiero hacer un resumen rápido de la justificación. Capítulo 3, versículo 10, habla de que necesitamos justificación. Esto es lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es la base de nuestra justificación? ¿Alguno tiene alguna idea rápida? ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Perfecto. Romanos 5:9, un versículo que no leímos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Nosotros necesitábamos justificación, Romanos capítulo 3, y la base de la justificación es la sangre de Cristo, Romanos 5:9. Ahora, hay una fuente de esa justificación que es la gracia, sin la cual no seríamos nada. Romanos capítulo 3, versículo 24. Fíjate rápido. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Entonces vemos la necesidad de ser justos, vemos la base por la cual podemos ser justos y vemos la fuente. Y en el Romanos capítulo 5, versículo 1 vemos la vía por la cual podemos llegar a ser justos. ¿Y claramente cuál es? La fe. Quiero que entendamos esto porque sin entender esto, que es una doctrina esencial para nuestra vida, quizás a veces nos olvidamos porque es una palabra media para justificación, es algo que ha transformado nuestra vida y es solamente a través de Cristo porque nosotros lo necesitábamos. Y esa fe que el Señor deposita en nuestro corazón es la vía con la cual yo puedo ser declarado justo. Ahora, hasta acá quizás más o menos todos sabemos. ¿Qué es la justificación? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la justificación? ¿Somos declarados justos o somos hechos justos? ¿Qué pregunta? La palabra dice que somos declarados justos. Somos declarados justos. Estamos delante de un tribunal en el cual somos culpables porque hemos transgredido la ley de Dios, porque hemos ido en contra de Dios, por lo cual éramos enemigos de Dios. Estábamos delante de un tribunal que nos señalaba y nos decía, sos culpable, pero a través de la obra de Cristo, por medio de la fe, dejamos de ser culpables, somos absueltos, somos libres y se nos declara justos, inocentes. Ahora, ¿qué significa ser justo? Este concepto es un concepto con el cual luché toda mi vida. ¿Qué significa ser declarado justo? Que ya no tenemos mancha. Sinónimo de justo, lo cantamos en una canción. Recto, podríamos decir. ¿Sabes qué? Ser declarado justo es ser hecho conforme a la justicia de Dios. Ser justo es vivir y ser declarado, digamos, en base a la justicia de Dios. Quiere decir que la justicia de Dios, la justicia con la cual Cristo vivió, ahora es nuestra. Y que vivimos y que nos movemos y de que estamos de acuerdo a la justicia de Dios. Somos hechos justos. Nosotros no teníamos nada que ver con la justicia de Dios. Íbamos totalmente en contra. Caminábamos por el lado contrario. Y Dios en su gran amor, con ese amor que amó al mundo, a través de su Hijo, con la firma que fue la sangre de Cristo, cuando el tribunal nos señalaba, Él nos declara inocentes. ¿Sabes qué? Cuando Cristo vino a la tierra, lo hizo claramente para morir en sustitución nuestra, pero también
lo hizo con el objetivo de mostrar una obediencia representativa. La obediencia que nosotros no teníamos, Él la tuvo. Y esa justicia, ese vivir de acuerdo a la justicia de Dios, es lo que nos imputa a nosotros. Entonces, a través de la fe, cuando Dios mira a cada uno de nosotros, ve algo que nos cubre, que es la misma presencia del Señor. Y cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, Dios ve a su Hijo. Y no nos ve a cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo que fuimos declarados justos, entendemos que cuando nosotros no vivíamos de acuerdo a quién era Dios, ahora sí lo somos, que fuimos declarados de esa forma. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver la justificación con mi vida? Esta doctrina que parece tan dura, ¿qué tiene que ver con mi vida? Y Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, hace como un desarrollo, una explicación de qué tiene que ver esto conmigo. ¿Funciona y sirve para algo la justificación? ¿Sirve para algo realmente? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. A veces hablamos de la paz como eso que no depende de las guerras, que no depende de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Vemos en Filipenses capítulo 4, aquel que dice que la paz de Dios cubrirá vuestros corazones y vuestras mentes. Bueno, pero no estamos hablando de esa paz ahora. Estamos hablando de aquella paz que es un hecho en nuestra vida. De esa posición de paz que tenemos para con Dios. Porque cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando nuestra alma era totalmente enemiga de Dios, Él pone paz, hace un acuerdo entre nosotros y Él, y vivimos en paz. Y habla de esta paz que es totalmente objetiva, que es un hecho en mi vida, que cuando pase lo que pase, no importa lo que suceda, yo estoy en paz con Dios. Y Pablo dice, no se preocupen por nada, oren para que la paz de Dios rodee su corazón y su mente. Pero antes de que esa paz rodee en el medio de la tribulación, de la preocupación y de la angustia en nuestro corazón, tenemos que entender que nuestra situación con Dios es de paz. Que es un hecho en mi vida que la paz de Dios está en mi corazón. ¿Sabes que esta paz es totalmente irrevocable? Porque depende nada más que Cristo. Y Cristo está vivo. Y la obra de Cristo retumba desde aquel tiempo hasta el final de los tiempos en el mundo. Y esta paz es irrevocable. Ahora ustedes me dirán, sí, Mati, pero está muy pegadita y la paz esta que es un hecho con la paz que yo pido, con la paz que yo necesito. Y claramente, porque la paz de Dios no podría existir en mi vida si yo no estoy en paz con Dios. No sé si se entiende. La paz de Dios no está en mi corazón si yo no tengo paz con Dios. Entonces, en base a esta paz por la cual nosotros somos declarados justos, yo puedo sentir y vivir la paz que es de Dios. Esta paz más subjetiva. Esta paz que yo la puedo ver y palpar prácticamente. Yo puedo vivir en calma, vivir en gratitud al Señor, porque yo estoy en paz con Él. El reconocimiento de esta paz, de la paz con Dios, inunda nuestro corazón de esa paz que rodea nuestro corazón y nuestra mente. ¿Sabes qué? La paz con Dios, el poder entender que tenemos paz con Dios, dirige nuestra vida, dirige hacia dónde voy, dirige quién soy. ¿Y por qué te estoy dando tantas vueltas con la justificación y la paz? Porque lamentablemente hoy la iglesia no sabe quién es y no sabe hacia dónde se dirige. Nosotros nos levantamos por la mañana sin saber qué tenemos que hacer para el Señor y a veces nos levantamos sin tener en cuenta a Dios en nuestra día, en nuestro minuto a minuto, en nuestro trabajo, en las decisiones que yo tomo, en mi matrimonio, con mis hijos. Porque no comprendo y no está en mi corazón esa convicción de que yo estoy en paz con el Creador del mundo, de que yo estoy en paz con Dios.
Esta paz con Dios que afina nuestro enfoque y que ajusta mi mirada en cómo yo veo la vida, en cómo yo decido, en cómo yo me muevo, en cómo me relaciono. Esta paz con Dios está acá en este texto porque Pablo nos quiere decir que debemos vivir conforme a que estamos en paz con Dios. ¿Sabes que hoy el mundo dice, busquemos que todos estemos de acuerdo con todos, porque esto es la paz? Entonces las corrientes que pasan, sí, las abrazamos, tienen razón, tú, ley. Todos necesitamos estar de acuerdo con todo y la iglesia empieza a bajar su nivel, los otros grupos empiezan a bajar su nivel para estar más o menos todos de acuerdo y que no haya pelea, que no haya distorsión. Cuando la única paz que le tiene que importar a la iglesia es la paz con Dios. Porque en el mundo encontrarán aflicción y encontramos a creyentes, Señor, trae paz en el mundo. Esa oración es totalmente equivocada. Porque la paz que a mí me importa es la paz con Dios. En el mundo hay aflicción y punto. Yo necesito solamente la paz con Dios. Después vemos en la iglesia y en el día a día cómo hoy lamentablemente la comodidad está matando grupos de jóvenes, adolescentes, cómo está matando la iglesia en general. Que la gente encuentra la paz en su hogar, frente a una computadora. La gente encuentra la paz en su familia. Y no entiende, la gente no entiende que la paz está en nuestro corazón, porque nuestra paz es con Dios. Esa falta de compromiso que a veces tenemos, esa falta de dedicación, esa falta de fuerza, de una iglesia fuerte, convincente, que se lleva por delante, no existe en nuestra vida, porque no somos conscientes de que todo lo que necesitamos es la paz con Dios. Pablo en el capítulo 3 nos dice que necesitamos otra cosa. Lo único que necesitamos es la paz con Dios, y lo tenemos a través de Cristo. ¿Cuánta convicción tenemos como iglesia? Y quiero mostrarte el lado práctico, quiero mostrarte la idea práctica de nuestra posición delante de Dios. No hay forma de que vivamos si no entendemos quiénes somos y dónde está guardado nuestro corazón. Colosenses capítulo 3 dice que estamos escondidos en Cristo. Quiere decir que vamos constantemente detrás de Él. Estamos escondidos allí. Y sigue diciendo el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos vivos. La verdad de la paz es una verdad que se nos olvida y que no vivimos conforme a ella. Pero la verdad de que tenemos entrada delante de Dios, mirá si no nos hemos olvidado de este privilegio de haber sido hechos justos. Te levantaste esta mañana, te lavaste los dientes, te lavaste la cara, te peinaste un poquito porque estabas medio dormido, te pusiste la ropa más linda que tenías. Pero ¿cuánto tiempo tuviste allí disfrutando del privilegio de estar delante de Dios? El lunes salías a laburar, hoy es lunes, todo dormido, cansado, no tenés ganas de hacer nada. Pero ¿cuánto disfrutás de este privilegio de que estamos delante de Dios y de que podemos gozarnos allí? Efesios capítulo 1 dice que somos aceptos en el amado. A través de Cristo, el Señor nos acepta y podemos estar delante de Él. Fíjate que esta idea que yo estoy hablando acá delante de ustedes es una idea que hace mucho tiempo atrás para un grupo de personas era una locura y totalmente impensada. Porque solamente entraba uno que le ponían cascabelitos y campanitas, porque si se dejaba de hacer ruido es que el tipo se había muerto y había que sacarlo arrastrando de la carpa del templo. Porque uno solo podía estar una vez al año y necesitaba ser perfecto para entrar. Y que yo te estoy diciendo hoy que vos simplemente cerrás los ojos aquí en la tierra y los abrís en el cielo y no disfrutamos de esto. Fíjate qué distinto que sería todo. ¿Cuán distinto sería todo? Dice un pasaje muy conocido allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes que este texto debe ser uno de los más leídos en la iglesia? Pero acá claramente nos explica por qué nos tenemos que acercar delante de Dios. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué significa alcanzar misericordia? Es acercarnos a Dios porque día a día nos damos cuenta de que no hacemos las cosas como Dios quiere. ¿Y qué significa hallar gracia? Es acercarnos a Dios porque nos damos cuenta que no podemos hacer las cosas como Dios quiere. Entonces necesitamos acercarnos a Él para pedir perdón, alcanzar esa misericordia porque nos equivocamos, pero para ir a buscar capacitación de parte de Dios, poder de parte de Dios, para hacer las cosas como Él nos quiera hacerlas. Ahora imagínate una persona que haga esto, y ahora imagínate una iglesia que se acerque todos los días a pedir, alcanzar misericordia porque nos equivocamos, pero sobre todo para hallar gracia, para ser capacitados, para entender que no podemos más de la forma en que lo hacemos, que necesitamos las formas de Dios. ¿Sabes que ayer tuve un día bastante amargado? ¿Viste esos días que no quería ni hablar? La madre me tocaba así, no, pero no quería ni hablar. Me sentía amargado porque decía, ¿cómo hago? Teníamos ahí una situación en el grupo de jóvenes, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque ya no sé qué hacer. No sé si les ha pasado alguna vez. Y lo que menos hice fue acercarme al trono de la gracia para decir, no cómo hago, sino, Señor, enséñame cómo hacerlo. Qué distinto que sería todo. Ahora, yo te lo apliqué a un ministerio bíblico, pero con ese hijo rebelde, en ese matrimonio que las cosas te están costando, con tus hermanos, con tus padres, que a veces cuesta tanto y a veces derramamos lágrimas en la almohada cuando nadie nos ve o delante de los pastores, por las situaciones que ya no podemos manejar más. El Señor te dice, acércate a mí, porque yo te voy a capacitar para continuar y para seguir. Y esto lo podemos hacer porque estamos y vivimos y fuimos declarados de acuerdo a la justicia de Dios. Y yo me preguntaba cuando estudiaba este texto, ¿cuánto alimento en mi vida este privilegio? ¿Cuánto alimento en mi vida el privilegio de acercarme a Dios? A veces los cristianos nos agarramos mucho de ese pasaje que dice que el Señor no va a mandar nada que no podamos soportar. Pero en ningún momento dice que Él no nos va a mandar nada que no podamos manejar. Él nos envía esas cosas para que dependamos de Él, no para que nos hagamos chiquitos y soportemos hasta que el lío pase. Él nos manda cosas que no podemos manejar para que dependamos de Él y para que nos acerquemos al trono de la gracia. Y quizás estás con algo que no podés manejar hace mucho tiempo. Que viene haciendo la vida un poquito complicada y amarga. Quizás el Señor espera que dependamos un poquito más de Él, que nos acerquemos un poquito más a Él. ¿Qué nos hace hoy cristianos espirituales? La cantidad de tiempo que pasemos delante del trono de la gracia. Eso nos hace hoy cristianos espirituales, una iglesia espiritual, un pueblo espiritual, la cantidad de tiempo que pasemos delante del trono de la gracia. El resto, o sea, esfuerzo humano, capacidad propia, empuje, voluntad, fuerza, como quieras llamarlo. Lo que nos hace el pueblo de Dios es que podemos estar delante del trono de la gracia. Y eso es suficiente. Dice la palabra que allí estamos firmes. Y con estas dos palabras podemos hablar, te digo, un montón de tiempo. Porque habla claramente de que nada nos puede sacar de delante de la presencia de Dios. O sea que estamos seguros que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar de allí, de estar en ese lugar. Pero el hecho de que estamos firmes también implica
algo de nuestra parte. El permanecer firmes delante de la presencia de Dios, delante del trono de la gracia. A veces nos gusta volver a la cruz, ¿viste? Volver a ensuciarnos con los mismos pecados y salir caminando de vuelta. El Señor no nos dice volver a mirar a la cruz. Anda al trono de la gracia. Allí vas a hallar el oportuno socorro. ¿Y sabés qué significa esto del oportuno socorro? Y es maravilloso. Vas a alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento crucial de tu vida. En el momento más difícil, cuando vos pensás que nada más puede pasar, allí vas a hallar gracia y alcanzar misericordia. Y quiero mostrarte el último punto. La verdad es que tendríamos que hablar desde Romanos 5 hasta Romanos 12 para entender los frutos de la justificación, pero Bruno me va a matar. Así que quiero leerte rápidamente el final del versículo 2 y el versículo 3, que dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta es una de las paradojas más grandes del cristianismo. En el medio de la tribulación, vivir con gozo. Si hay alguien acá que lo ha podido hacer, bendito sea, y gloria a Dios. Pero qué difícil es en el medio de la tribulación permanecer con gozo. ¿Sabés qué? Tribulación es una palabra hermosa que viene de la agricultura de aquel tiempo, en el cual se exprimían las aceitunas a tope para sacarle todo el jugo. Decime si alguna vez no sentiste que te estrujaban así, que te estrujaban. La palabra tribulación está muy arraigada al término presión. Cuando somos presionados, cuando nos ponen en estrecho, cuando nos ponen contra la pared, cuando tenemos que caminar en un momento muy difícil en nuestra vida. ¿Sabes que Pablo muy probablemente aquí hablaba de las tribulaciones por defender y por llevar la palabra del Señor? Que lamentablemente no vivimos este tipo de tribulación. No es porque el exterior no quiera, sino porque la iglesia no quiere vivirla. Pero también podemos referirnos a todas esas tribulaciones que vivimos a diario, que nos ponen en estrecho, que nos presionan, que nos estrujan, que nos angustian. Y lo primero que tendemos a pensar es que el antónimo al gozo es la tribulación. Porque cuando tengo tribulación, no tengo gozo. Pero el antónimo, lo contrario a gozo, en realidad sí es el pecado. Porque cuando vivimos en pecado, perdemos el gozo. El Señor nos está diciendo acá que cuando yo tengo tribulación, el gozo no se pierde. Pero sí, cuando yo cometo errores delante de Dios, sí pierdo el gozo. La tribulación puede traer angustia y tristeza a nuestra vida, pero la tribulación produce paciencia. Sabés que hay algunos hermanos, y yo veo más que todo en algunos hermanos más grandes, ¿viste? Esos que parecen sabios, que tienen una paciencia que es mortal. Yo lucho día a día con la paciencia. Y estos hermanos es porque han pasado por tribulaciones, no han perdido el gozo, pasaron el examen, fueron estrujados, se vio todo lo que había adentro, pasaron la prueba y tuvieron paciencia. Y la paciencia de este fruto es una bendición. La tribulación es una bendición. Que la iglesia no quiera vivirla es otra cosa. Una vez escuchaba un predicador, no sé si lo conocen, a Nelson Gallito, no sé si alguno lo conoce, él nos decía que la tribulación y la persecución están. Nada más que la iglesia no quiere ser perseguida y que la iglesia hace las cosas hasta un nivel determinado porque saben que si van un poquito más allá van a ser perseguidos. Entonces nos quedamos siempre allí en ese techo que nos ponemos nosotros mismos. Pero la tribulación y la angustia tiene que ser una bendición en nuestra vida, porque fortalece nuestro gozo, fortalece nuestra paciencia. Y dice que esta paciencia y la prueba traen esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Romanos 8:18, unos capítulos más adelante, dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones que yo hoy vivo
no tienen nada que ver con la gloria futura que yo voy a compartir, que yo voy a tener con el Señor. Después no recuerdo si es el apóstol Pedro o el apóstol Juan, que dice que aquellos que aman a Dios es necesario que pasen por tribulación. Es necesario que pasemos algo. ¿Qué tiene que ver la justificación con la tribulación, hermano? ¿Tiene que ver esta doctrina tan dura con lo que yo vivo a diario? ¿Qué tiene que ver? Sabiendo que la tribulación es una bendición y que el Señor nos justifica, esto nos da gozo y nos da seguridad en cada momento, en cada situación, en lo que yo pueda vivir. Yo estoy seguro, porque yo tengo una posición delante de Dios. Yo tengo una posición delante del Padre. ¿Cómo sentimos presión hoy? ¿Qué tipo de presión sentís? Y yo creo que nadie está exento de esto, ¿no? ¿Qué tipo de presión sentís? No necesariamente tiene que ser ese jefe tedioso, no necesariamente tienen que ser cosas del estudio, pero cuánta presión y cuánta angustia sentimos cuando perdemos personas. Cuánta presión y cuánta angustia sentimos cuando las sillas que están vacías son por aquellas personas que no quieren estar más aquí. Cuánta presión y cuánta angustia sentimos por ese hijo, esa hija, que toma un camino incorrecto. Por esa familia que sentís que se te está yendo de las manos. Cuánta presión sentimos ahí, en lo profundo de nuestro corazón que no queremos compartir con nadie. Cuánta presión hay allí. Y el Señor te dice, en mí estás seguro, en mí tenés gozo. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo guardarme esta seguridad en mi corazón de que cuando yo salga de acá, que compartimos este hermoso tiempo, que cantamos, que todos sentimos y pensamos más o menos lo mismo, pero llego a mi casa y me encuentro de nuevo con eso? O sé que mañana voy al trabajo y tengo que volver a encontrarme con eso. Y empiezo a revisar las listas de la iglesia y cada vez nos faltan más personas. ¿Cómo puedo vivir con eso? ¿Cómo puedo sentirme seguro en ese momento, en esa situación? Pablo es tremendo cuando habla de parte de Dios y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué seguridad puedo tener? Porque esta esperanza no me avergüenza. Porque el amor de Dios se derramó en mi corazón a través del Espíritu Santo y Él mora en mí y Él me da la seguridad. Él no permite que sea avergonzado. Él me da la fortaleza que necesito, el consuelo de parte de Dios. Me guía a toda verdad, porque el amor de Dios se derramó a través del Espíritu Santo. Y yo estoy seguro, yo estoy lleno de gozo. Yo siento una alegría que nadie puede sentir y me inunda una paz que nadie puede entender, porque estoy seguro, porque el amor de Dios se derramó en mi corazón a través del Espíritu Santo. ¿Estás sintiendo esta seguridad? No ahora, en el día a día, en el medio de la presión, cuando sentís que no hay paz que pueda llenar tu corazón, sentís este amor de Dios derramado en tu corazón, el cual nos capacita y nos guía. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles. El versículo 8 lo sabemos todo de memoria, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo versículo. Pero no nos olvidemos de la primera parte del versículo 6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es hermoso saber que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Pero necesitamos saber que somos débiles. Antes de ver la maravillosa obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas
y te hace saber que sos débil. Y sabes que hoy seguís siendo débil. Hoy seguimos siendo débiles, nada más que caminamos de la mano con el poderoso. Necesitamos saber que somos débiles, iglesia. Y que Cristo murió por nosotros. Desde el principio Dios hizo todo y aún lo sigue haciendo a través nuestro. Y tenemos que tener la seguridad de que tomados de su mano, de que tomados de esa mano de amor, la presión no tiene valor y cabida en nuestra vida. Porque yo puedo ingresar a la presencia de Dios para hallar gracia. Porque yo tengo una posición de paz con Dios. Y porque tengo una esperanza firme, el ancla del alma, que me permite ser poderoso, tomado siempre de la mano de Dios. Iglesia, no quiero a veces apelar a la voluntad. ¿Sí? Yo de chico, cuando me paraba en los púlpitos, apelaba mucho a la voluntad. Hablaba de la oración, iglesia, oren. O cuando me tenía que hablar acerca de la palabra de Dios, iglesia, lean la Biblia, salgan y prediquen. Pero entendí con el tiempo que si la obra no la está haciendo el Señor, yo me puedo cansar de decirles cosas y no va a pasar nada en ningún corazón. La forma en la que nuestra vida fue transformada en aquel tiempo fue cuando reconocimos que Cristo hizo todo lo que yo no podía hacer y que tomó mi lugar, el lugar en aquella cruz, para que yo, pecador, mirando esa esperanza que Él me da, reconociéndome débil, creyendo en Cristo, pueda entrar a la presencia de Dios. Y sabes que hoy necesitamos seguir haciendo esto. Cuando yo no puedo orar, necesito primero acercarme a Cristo para poder orar. Cuando yo no puedo obedecer, necesitamos primero acercarnos a Cristo. Porque por más palabras que te diga yo, que te diga Pablo, que te diga Lutero, que te diga, tu corazón no va a cambiar si no te acercas a Cristo. Iglesia, cerremos nuestros ojos. Y sé que a veces, y más que todo en este tiempo, estamos pasando momentos duros, momentos difíciles. Quizás hay algo que no estás pudiendo manejar, quizás hay algo bastante difícil en tu corazón. Quizás estás con una necesidad que nadie entiende, con una lucha que nadie puede ver. Pero tenemos que saber que a través de Cristo, en la posición que tenemos delante de Dios, somos victoriosos. Y estamos camino a una santificación, al ser igual a Cristo. Y eso trae aparejado problemas, sufrimientos, tribulaciones, pero tenemos que entender que siempre vamos tomados de las manos de Dios. Así que yo te pido que puedas orar en aquel lugar donde estás. Y que puedas contarle al Señor lo que te está presionando. Lo que la vida diaria te lleva a pensar y a hacer. Y que reconociendo quiénes somos delante de Dios, lo que podemos hacer, pidas ayuda al Señor. Padre, bendito seas por siempre. Gracias porque, como dice tu palabra, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Cristo. Gracias, Padre, porque tú modificaste nuestra posición. Cuando éramos injustos, tú nos hiciste justos. Nos has puesto de acuerdo a la justicia de Dios. Nos has declarado justos y nos has impartido tu santidad para que vivamos conforme a ella. Tú, Padre, has trabajado de manera tremenda en nuestra vida. Has hecho tu obra de una manera descomunal en nuestro corazón. Y nos has dado una posición de privilegio delante tuyo. Padre, y queremos entender a través de tu palabra que esta posición no es algo puramente teórico, sino es algo que vivimos a diario.
que influye en nuestro mover, que influye en mi vida, que influye cuando me levanto, cuando me acuesto, en la dificultad, en la alegría, cuando me gozo, cuando lloro. Mi posición contigo influye el día a día en mi vida. Padre querido, si hay alguna tribulación en esta mañana, si hay, Señor, alguna dificultad, alguna presión, ayúdanos, Padre, a ver la salida tomada de tu mano. Señor, no permitas que nuestro corazón se torne amargo, sino ven y trae vida a nuestro corazón, esperanza, esa esperanza que no avergüenza, porque estamos seguros, porque tú derramaste tu amor en nuestro corazón. Padre querido, extiende tu mano en nuestra vida. Permítenos gozarnos en tu obra y en lo que somos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra tan práctica. Y que en este tiempo podamos crecer. Oro, Señor, por esta iglesia tan querida para mí. Señor, no tengo el placer de conocer en profundidad por lo que están pasando. Pero, Señor, siendo la iglesia del Dios vivo, es imposible que no estemos pasando algo en este tiempo. Padre, trae fortaleza desde el más grande al más chico. Trae fuerza a nuestros corazones en este tiempo. Trae enfoque. Centra nuestros ojos primeramente en ti, para ver a través de tus ojos y entender cómo movernos, qué debemos hacer. Señor, que en este tiempo tan difícil, tú abras las puertas de este lugar, para que este lugar, Señor, se llene y sea para este barrio de Marcelo, te dé una luz y una bendición. Señor, gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de los que están aquí. Bendecinos, acompañanos, en el nombre de Jesús. Amén.